¿Qué ocurriría si un tren tuviera que atravesar un desierto interminable, trepar montañas donde el aire parece desaparecer, deslizarse sobre el océano, o pasar rozando las ventanas de las casas? En ciertos rincones del planeta, las vías férreas hacen mucho más que unir ciudades, ponen a prueba la lógica, la geografía y el valor humano. En este documental recorreremos rutas donde cada curva desafía lo posible, cada puente exige una precisión milimétrica y cada viaje conserva una historia única. Desde trenes suspendidos sobre precipicios hasta líneas marcadas por la memoria, estos trayectos nos muestran el mundo desde la mirada de los raíles. Ferrocarril Costeiro de Dawlish, Reino Unido. A lo largo de la costa de Devon, el ferrocarril costero de Dawlish avanza casi pegado al mar, protegido apenas por un muro que separa los raíles del Canal de la Mancha. En los días serenos, el trayecto parece una postal ferroviaria perfecta: casas frente a la playa, acantilados de tonos rojizos y trenes deslizándose junto al agua. Sin embargo, cuando el tiempo empeora, todo se transforma. Las olas chocan contra el muro con tal violencia que el agua salta sobre las vías y cubre los vagones durante unos instantes. Es una de las escenas ferroviarias más impactantes del Reino Unido. Este tramo no es solo un recorrido pintoresco, sino una conexión esencial para el suroeste de Inglaterra, por lo que conservarlo supone un desafío de infraestructura regional. Durante años, ingenieros y autoridades han reforzado muros, drenajes y defensas costeras para proteger una línea expuesta a temporales cada vez más agresivos. Dawlish se ha convertido así en un ejemplo evidente de los problemas que afrontan muchas redes ferroviarias junto al mar frente al clima y la erosión. Aquí la belleza del paisaje exige respeto. Cada tren que pasa junto al litoral recuerda que la movilidad moderna depende de una batalla constante contra la fuerza del océano. Ferrocarril del Himalaya de Darjeeling, India. Entre las colinas del noreste de India, el ferrocarril del Himalaya de Darjeeling asciende sin prisa entre campos de té, aldeas de montaña y curvas tan estrechas que el tren parece mezclarse con la vida diaria. Conocido como el tren de juguete, este ferrocarril de vía estrecha nació en la época colonial para unir las tierras bajas con la estación montañosa de Darjeeling. Su tamaño puede parecer modesto, pero su importancia histórica es inmensa. Representa uno de los grandes patrimonios ferroviarios de India y demuestra cómo la ingeniería logró adaptarse a un terreno húmedo inclinado
y lleno de desniveles. A diferencia de otras líneas más apartadas aquí, el tren comparte espacio con carreteras, comercios, casas y peatones. En varios puntos, los raíles atraviesan calles angostas donde la vida local continúa, mientras la locomotora avanza lentamente entre curvas, silbatos y vapor. El paisaje añade además una identidad cultural muy especial: las plantaciones de té, las construcciones de montaña y la silueta del Himalaya. Al fondo crean una escena difícil de encontrar en otro lugar. Este viaje no habla solo de transporte, sino también de memoria, turismo cultural y comunidades que crecieron alrededor de una vía ferroviaria irrepetible. Estación Lisiba, China. En la inmensa ciudad de Chongqing, donde los rascacielos se alzan sobre laderas urbanas cruzadas por autopistas elevadas y puentes sin fin, hay una estación de metro que parece pertenecer a una película futurista. La estación Lisiba se volvió célebre porque sus trenes atraviesan literalmente el interior de un edificio residencial de 19 plantas. Desde algunos ángulos el convoy parece desaparecer dentro de una torre de apartamentos para reaparecer al otro lado. Pero detrás de esta imagen viral no hay fantasía, sino una solución real de planificación urbana, pensada para uno de los entornos más complejos de China. Chongqing creció entre colinas pronunciadas y grandes ríos, lo que hace que construir transporte convencional sea mucho más difícil que en otras megaciudades asiáticas. En vez de demoler toda la zona, los ingenieros integraron la línea ferroviaria dentro de la propia estructura del edificio, usando sistemas especiales de aislamiento acústico y reducción de vibraciones. Lo más llamativo es que para los residentes esta escena ya forma parte de la normalidad. Mientras los turistas miran asombrados desde la calle, los vecinos simplemente toman el ascensor para volver a casa, junto a una de las redes de transporte urbano más singulares del planeta. Este lugar resume cómo la arquitectura china contemporánea combina densidad, movilidad masiva e ingeniería de alta complejidad. Calle del tren de Hanoi, Vietnam. En un pequeño sector del casco antiguo de Hanoi, la vida diaria transcurre literalmente a pocos centímetros de una vía ferroviaria en funcionamiento.
A los lados de los raíles se alinean cafeterías minúsculas, casas estrechas, balcones cubiertos de plantas y mesas, situadas tan cerca del tren que cuando se aproxima los visitantes deben pegarse a las paredes para dejarlo pasar. Lo más sorprendente es que este lugar no nació como una atracción turística. Primero estuvo la línea férrea, y con los años la ciudad creció a su alrededor hasta formar uno de los espacios urbanos más insólitos del sudeste asiático. Poco antes de que llegue el tren, el ambiente se transforma por completo. Los comerciantes retiran con rapidez sillas, vasos y carteles, mientras los vecinos miran la hora con total naturalidad. Luego el convoy cruza la calle con un estruendo metálico que hace temblar puertas, ventanas y viejas fachadas. En cuanto desaparece al final de la vía, la rutina regresa de inmediato. Café vietnamita, conversaciones turistas, haciendo fotos y motocicletas pasando entre las mesas. Más allá de su fuerza visual, este rincón muestra cómo muchas ciudades asiáticas han aprendido a convivir durante décadas con una densidad extrema, donde la infraestructura ferroviaria y la vida cotidiana comparten prácticamente el mismo metro cuadrado. Kelmerbahn, Suiza. En los Alpes suizos, la Kelmerbahn sube por una pendiente tan extrema que vista desde algunos puntos parece una montaña rusa colgada sobre el vacío. Este funicular fue creado originalmente para llevar materiales hasta una presa hidroeléctrica del Oberland Bernés, aunque con los años se convirtió en una de las experiencias ferroviarias más intensas de Europa. Su inclinación supera el 100%, una cifra que incluso en Suiza, famosa por su ingeniería alpina, sigue sorprendiendo. Desde el inicio, la sensación resulta inusual. Los pasajeros quedan expuestos frente al valle, mientras el vagón asciende lentamente por raíles casi verticales. Conforme gana altura, el paisaje se transforma a cada metro. Surgen bosques húmedos, cascadas nacidas del deshielo y grandes paredes de roca cubiertas de nieve durante buena parte del año. La falta de techo en muchos tramos aumenta todavía más la impresión de profundidad y movimiento. Pero detrás de esta experiencia turística hay también una historia vinculada al desarrollo energético de Suiza y a su capacidad técnica para levantar infraestructura en terrenos de montaña extremadamente difíciles. Hoy miles de viajeros llegan hasta aquí buscando una mezcla muy concreta: turismo de aventura, paisajes alpinos
y una de las rutas ferroviarias más vertiginosas de Europa. Tren de Mauritania, Mauritania. En pleno desierto del Sahara, uno de los trenes más largos del mundo cruza Mauritania, llevando hierro desde las minas de Suerat hasta la costa atlántica. Algunos convoyes alcanzan más de 2,5 kilómetros de longitud y avanzan lentamente entre dunas tormentas de arena y temperaturas que en verano pueden rozar los 50 grados Celsius. Aunque su objetivo principal es industrial y logístico, este tren también se ha convertido en un transporte improvisado para cientos de personas que viajan sobre los vagones cargados de mineral, completamente expuestas al viento del desierto durante trayectos de muchas horas. El viaje es durísimo. El polvo de hierro se pega a la ropa, la piel y el rostro mientras el paisaje se extiende casi vacío durante kilómetros sin fin. Aún así, esta línea resulta esencial para la economía de Mauritania y representa uno de los grandes corredores mineros del norte de África. En muchas zonas aisladas del Sahara, el tren actúa como una conexión vital entre comunidades dispersas y regiones con muy poca infraestructura moderna. Ver este convoy atravesando el desierto provoca una sensación difícil de encontrar en otra ruta ferroviaria. Aquí no hay estaciones elegantes ni lujo turístico, solo acero, arena y una de las geografías más implacables del planeta. Puente de Pamban, India. Frente a la costa del estado de Tamil Nadu, el puente ferroviario de Pamban une la isla de Rameswaram con el territorio continental de India, atravesando las aguas abiertas del Océano Índico. A diferencia de muchos puentes modernos elevados, esta estructura metálica avanza muy cerca del nivel del mar, dando la impresión de que el tren casi flota sobre el agua. Cuando el viento se intensifica y las olas golpean los pilares durante la temporada de tormentas, el trayecto adquiere un carácter mucho más dramático. Desde las ventanillas, el océano queda tan próximo que por momentos parece al alcance de la mano. El puente original fue inaugurado a comienzos del siglo XX y durante décadas funcionó como una conexión estratégica para el transporte y el comercio del sur de India. Además, incorporaba un tramo móvil capaz de abrirse para permitir el paso de embarcaciones, una solución muy avanzada para la ingeniería ferroviaria india de su época.
Pero este lugar no impresiona solo por su infraestructura. La mezcla de mar abierto, clima tropical y trenes avanzando lentamente sobre el agua crea una atmósfera muy distinta a cualquier otra ruta ferroviaria del mundo. ¿Te atreverías a cruzarlo mientras las olas chocan casi contra las vías? Tren a las Nubes, Argentina. En el noroeste de Argentina, el tren a las nubes asciende poco a poco por algunos de los escenarios más extremos de la cordillera de los Andes. El recorrido parte de la provincia de Salta y atraviesa valles secos, montañas rojizas y vastas llanuras de altura, donde el aire se vuelve cada vez más frío y escaso. Conforme el convoy gana altitud, el paisaje cambia por completo. Los árboles desaparecen, las carreteras se hacen raras y el horizonte queda dominado por rocas quebradas y cielos enormes propios del altiplano andino. Su nombre no es casual. En varios tramos el tren parece avanzar realmente entre las nubes. La obra más célebre de esta línea es el viaducto La Polvorilla, una enorme estructura metálica situada a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Desde la distancia, el puente parece flotar sobre el vacío mientras el tren lo cruza lentamente en medio de un paisaje casi desértico. Pero detrás de esta experiencia turística hay una de las grandes obras ferroviarias construidas en Sudamérica durante el siglo XX. Para vencer las pendientes extremas de los Andes, los ingenieros diseñaron túneles curvas en espiral y varios zigzags ferroviarios. Hoy, además de ser una ruta emblemática, este viaje permite entender la enorme dificultad de conectar regiones montañosas aisladas mediante trenes de gran altitud. Ferrocarril suspendido de Wuppertal, Alemania. En la ciudad alemana de Wuppertal, los trenes no avanzan sobre vías colocadas en el suelo, sino colgados en el aire sobre el río Wupper y las calles del centro urbano. Inaugurado en 1901, este sistema es uno de los transportes eléctricos elevados más antiguos que aún siguen funcionando y continúa siendo una de las imágenes urbanas más singulares de Europa. Vistos desde abajo, los vagones parecen pender de una estructura metálica industrial que cruza la ciudad como una gran columna de acero. Incluso después de más de un siglo,
su diseño conserva un aire sorprendentemente futurista. La creación de este sistema respondió a un desafío muy concreto: la falta de espacio en el estrecho valle donde Wuppertal creció durante la industrialización alemana. En vez de ocupar más terreno en una ciudad ya llena de fábricas, viviendas y carreteras, se decidió elevar toda la infraestructura ferroviaria sobre el río. Además de solucionar un problema de movilidad urbana, el proyecto se convirtió en un símbolo histórico de la ingeniería industrial alemana. Viajar aquí ofrece una experiencia muy distinta a la de un metro convencional. Mientras el tren se desliza suspendido sobre el agua y las calles, el pasajero contempla antiguos barrios obreros, puentes de metal y edificios históricos que recuerdan el gran desarrollo industrial de Alemania a comienzos del siglo XX. Ferrocarril de la Muerte, Tailandia y Myanmar. El ferrocarril de la muerte no puede presentarse como una simple ruta panorámica. Esta línea, construida durante la Segunda Guerra Mundial entre Tailandia y Myanmar, forma parte de uno de los capítulos más duros de la historia ferroviaria del siglo XX. Fue levantada bajo condiciones extremas por prisioneros de guerra y trabajadores asiáticos sometidos a trabajos forzados, por lo que cada tramo requiere una mirada tranquila, respetuosa y exacta. Aunque hoy algunos sectores reciben visitantes, el verdadero peso de este lugar no está en la imagen, sino en la memoria que todavía conserva. En el tramo de Tam Krasae, el tren avanza despacio sobre estructuras de madera adosadas a la pared rocosa, mientras el río corre abajo y la vegetación tropical cubre las laderas. La escena tiene una fuerza visual enorme, pero nunca debería tratarse como un espectáculo vacío. Aquí la belleza del paisaje convive con una historia profunda marcada por sufrimiento humano, ingeniería impuesta y memoria colectiva. Para un documental, esta ruta funciona mejor con un tono contenido, no como una aventura, sino como un viaje por un lugar donde los raíles también recuerdan. White Pass y Yukon Route, Estados Unidos y Canadá. Entre Alaska y el territorio canadiense del Yukon, el White Pass y Yukon Route cruza algunos de los paisajes más severos y espectaculares del extremo norte de América. Esta línea ferroviaria fue construida durante la fiebre del oro del Klondike a finales del siglo XIX,
cuando miles de buscadores intentaban alcanzar las zonas mineras, atravesando montañas nevadas glaciares y cañones de enorme peligro. Hoy, aunque aquella fiebre quedó atrás hace mucho tiempo, el recorrido aún conserva una atmósfera profundamente ligada a la aventura y a la historia del norteamericano. El tren avanza despacio por puentes estrechos, túneles abiertos en la roca y curvas colgadas sobre barrancos que caen cientos de metros hacia ríos glaciares. En invierno la nieve cambia por completo el paisaje y muchas secciones quedan envueltas entre muros blancos y bosques helados. La vía estrecha además aumenta la sensación de fragilidad frente a un entorno natural inmenso y hostil. A diferencia de otras rutas ferroviarias más urbanas o modernas, aquí el verdadero protagonista sigue siendo el territorio salvaje. Gran parte del encanto del White Pass nace justamente de esa impresión, atravesar una frontera histórica donde durante décadas la naturaleza marcó sus propias reglas. Tren de Bambú, Camboya. En Battambang, al noroeste de Camboya, el llamado Tren de Bambú surgió como una respuesta simple pero ingeniosa a un problema muy concreto: el deterioro de antiguas vías ferroviarias con el paso del tiempo. No se trata de un tren tradicional, sino de una plataforma ligera construida con bambú montada sobre ruedas metálicas y propulsada por un pequeño motor. Y es precisamente esa simplicidad lo que lo hace tan llamativo. Una estructura casi rudimentaria de carácter artesanal acabó convirtiéndose en uno de los sistemas de transporte más emblemáticos del país. Durante años fue utilizado para trasladar pasajeros, mercancías y productos agrícolas entre comunidades rurales donde las opciones de movilidad eran escasas. Lo más sorprendente ocurre cuando dos de estas plataformas coinciden en el mismo tramo de vía. Al existir un único carril, una de ellas debe desmontarse con rapidez, apartarse a un lado y volver a ensamblarse una vez que la otra ha pasado. Este gesto resume la esencia del sistema: mínima complejidad, máxima adaptación y una conexión directa con la vida cotidiana del entorno. En la actualidad, el tren de bambú también ha despertado el interés del turismo cultural, aunque su valor real va mucho más allá de la curiosidad visual. Representa la capacidad de una comunidad para reutilizar una infraestructura abandonada y transformarla en una herramienta práctica, flexible y profundamente integrada en su territorio.
Viaducto de Landwasser, Suiza. En el cantón suizo de los Grisones, el viaducto de Landwasser surge de manera inesperada entre montañas, bosques espesos y muros de roca. La escena queda grabada en la memoria. El tren emerge directamente de un túnel y se incorpora a un puente curvo de piedra suspendido a unos 65 metros sobre el valle. Esta construcción forma parte del ferrocarril Rético, una de las rutas alpinas más admiradas de Europa por su precisión técnica y por la forma en que se integra en el paisaje. Aquí la infraestructura no parece imponerse sobre la montaña, sino dialogar con ella con una sobriedad elegante, muy característica de la ingeniería suiza. Levantado a comienzos del siglo XX, el viaducto une utilidad, patrimonio industrial y turismo ferroviario de gran valor. Sus arcos de piedra sostienen el paso constante de los trenes en un territorio donde cada curva exige una solución cuidadosa. El entorno natural intensifica aún más la fuerza visual del lugar. Ríos de aguas frías, laderas cubiertas de abetos y túneles que aparecen justo cuando la montaña parece cerrarse por completo. Para muchos viajeros, este tramo concentra la esencia de recorrer los Alpes en tren: exactitud, silencio, altura y la sensación permanente de avanzar dentro de una postal hecha realidad. ¿Qué ruta alpina te gustaría recorrer algún día? Nariz del Diablo, Ecuador. En las montañas andinas del sur de Ecuador, el tren conocido como Nariz del Diablo avanza despacio entre paredes de roca casi verticales que caen cientos de metros hacia el valle del río Chanchán. Visto desde el aire, el trazado parece desafiar la lógica, una sucesión de curvas muy cerradas abiertas sobre una ladera abrupta donde apenas había espacio para tender los raíles. Durante décadas este tramo fue considerado una de las obras de ingeniería ferroviaria más difíciles de Sudamérica, no solo por la fuerte inclinación del terreno, sino también por el enorme reto logístico de construir una línea de montaña en una zona aislada de los Andes ecuatorianos. Lo más llamativo llega cuando el tren empieza a ejecutar sus maniobras en zigzag para descender de altitud. En vez de bajar de forma directa, el convoy avanza y retrocede varias veces sobre distintos segmentos de vía, una solución técnica pensada para vencer pendientes extremas sin recurrir a túneles gigantescos. Mientras las nubes se desplazan sobre las cumbres y el sonido metálico resuena entre los acantilados, se entiende por qué esta línea ferroviaria llegó a convertirse en un símbolo histórico del transporte andino
y del turismo ferroviario en Ecuador. El recorrido además permite contemplar pequeños pueblos serranos y antiguos caminos comerciales que durante mucho tiempo dependieron de esta conexión ferroviaria. Ferrocarril Qinghai-Tíbet, China. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el ferrocarril Qinghai-Tíbet cruza una de las zonas más extremas y remotas de Asia. Esta línea une la provincia china de Qinghai con la meseta tibetana, atravesando inmensas áreas de suelo congelado, lagos de altura y llanuras tan amplias que parecen no tener final. A esta altitud el aire contiene mucho menos oxígeno que al nivel del mar, por eso muchos vagones cuentan con sistemas de presurización similares a los de un avión comercial. Incluso mirar por la ventana se convierte en una experiencia diferente. Afuera casi no aparecen árboles, ciudades ni carreteras, solo viento, montañas y un horizonte interminable. Levantar esta infraestructura ferroviaria obligó a aplicar soluciones técnicas poco comunes. Buena parte de la vía fue construida sobre estructuras especiales para impedir que el calor generado por el tren derritiera el permafrost, el suelo permanentemente congelado de la región. También se habilitaron corredores ecológicos para facilitar el paso de animales como el antílope tibetano. Pero más allá de la ingeniería, lo que de verdad impacta es la escala del paisaje. Durante horas el tren avanza por un territorio remoto, donde la geografía parece imponerse por completo sobre la presencia humana. ¿Te atreverías a pasar varios días viajando por una de las rutas ferroviarias más altas del mundo? Argo Parahyangan, Indonesia. Entre Yakarta y Bandung, el Argo Parahyangan recorre una de las líneas ferroviarias más atractivas de Indonesia desde el punto de vista paisajístico. Conforme el tren se aleja de la intensidad urbana de la capital, el entorno empieza a transformarse en montañas verdes, valles húmedos y plantaciones extendidas por las laderas de Java Occidental. Uno de los momentos más impactantes llega al cruzar viaductos elevados como el de Tsikurtuk, donde los raíles parecen deslizarse sobre una fina estructura metálica suspendida sobre el valle. Desde la ventanilla, el viaje transmite la sensación de dejar una gran metrópolis y entrar en pocas horas en un territorio tropical mucho más abierto.
Esta ruta posee un valor especial porque conecta dos núcleos económicos y culturales fundamentales de Indonesia. No es únicamente un trayecto bello, también forma parte de la red de comunicación regional de Java, una de las islas más pobladas del mundo. Además, el contraste entre ingeniería ferroviaria, montañas volcánicas y vida rural ayuda a comprender la complejidad del transporte en un país compuesto por miles de islas. Para el viajero, el largo Parayangan reúne comodidad, paisaje y observación cultural en un mismo recorrido. Es una de esas rutas donde el tren no solo une dos ciudades, sino que revela cómo Indonesia respira entre urbanización, agricultura y relieve tropical. Ferrocarril Central Andino, Perú. En el corazón de los Andes peruanos, el Ferrocarril Central Andino asciende desde la costa hacia algunas de las zonas ferroviarias más altas de Sudamérica. La ruta atraviesa quebradas profundas, túneles estrechos y laderas donde cada metro de vía parece ganado a la montaña. Durante mucho tiempo esta línea fue una pieza clave para conectar Lima con regiones mineras del interior, por lo que su importancia no se limita al turismo. También forma parte de la historia económica, logística e industrial del Perú. Lo más impresionante es la manera en que el tren supera el desnivel andino. Para avanzar entre pendientes extremas, la línea utiliza zigzags, puentes metálicos y numerosos túneles excavados en roca. Desde la ventanilla, el paisaje cambia de forma radical. Primero aparece el valle seco, luego las montañas se cierran y finalmente el aire se vuelve más frío y ligero. Esta ruta muestra hasta qué punto la ingeniería ferroviaria puede adaptarse a una geografía difícil sin perder su función original: mover personas, minerales y comercio a través de una cordillera inmensa. Ferrocarril escénico de Kuranda, Australia. En el noreste de Australia, el Kuranda Scenic Railway asciende desde Cairns hacia la meseta de Atherton, atravesando uno de los paisajes tropicales más llamativos de Queensland. La vía avanza entre selva húmeda, laderas empinadas, túneles excavados en roca y curvas que se asoman sobre el desfiladero de Byron. A simple vista parece un recorrido turístico tranquilo, pero detrás de esa imagen existe una obra ferroviaria construida en un terreno difícil, donde la lluvia, la vegetación densa y las pendientes obligaron a adaptar cada tramo al relieve de la montaña.
El tren no corre, observa, rodea y se abre paso con paciencia. Uno de los momentos más reconocibles aparece cerca de Barron Falls, donde el agua cae entre paredes verdes y el tren parece detenerse dentro de una postal viva. En este documental en 4K, la ruta funciona muy bien porque combina ingeniería histórica, ecoturismo y una sensación clara de viaje hacia otro clima. Desde la ventanilla, el paisaje cambia poco a poco. Primero la ciudad costera, luego la espesura tropical, después los puentes y miradores que revelan la escala del valle. Más que una simple línea ferroviaria, el Kuranda Scenic Railway muestra cómo una infraestructura antigua puede seguir conectando naturaleza, memoria y turismo cultural sin perder su carácter original. Ferrocarril del Monte Pilatus, Suiza. En el centro de Suiza, el ferrocarril del Monte Pilatus asciende desde Albnagstad hasta las alturas del macizo de Pilatus, por una pendiente que parece poner a prueba los límites del transporte ferroviario. Esta línea es conocida por ser uno de los ferrocarriles de cremallera más empinados del mundo, con tramos que alcanzan una inclinación cercana al 48%. Sus vagones fueron concebidos para responder a esa pendiente extrema, por eso el trayecto se percibe de una forma muy distinta a la de un tren convencional. Aquí no se viaja simplemente hacia la montaña, se sube por ella sobre raíles. El recorrido reúne turismo de montaña, ingeniería alpina y una larga tradición suiza de precisión en el transporte. A medida que el tren gana altura, el lago de Lucerna queda cada vez más abajo, mientras el paisaje se abre entre praderas, paredes rocosas y miradores naturales. Lo más interesante es que esta infraestructura permite acceder a un entorno de alta montaña sin convertir el viaje en una experiencia invasiva para el paisaje. Por eso el Pilatus no es solo una ruta escénica, también representa una manera muy suiza de combinar movilidad, turismo sostenible y respeto por la geografía alpina. Ferrocarril de la presa Pasak Chonlasit, Tailandia. En el centro de Tailandia, el ferrocarril de la presa Pasak Chonlasit se hizo conocido por una escena muy singular en determinadas épocas del año. El tren parece desplazarse sobre el agua. La vía atraviesa una parte del embalse mediante terraplenes y puentes bajos, creando la impresión de que los vagones flotan entre dos grandes superficies acuáticas. Por esa razón muchos viajeros lo llaman el tren flotante de Tailandia, una experiencia especialmente popular
durante la temporada en que el nivel del embalse alcanza su aspecto más espectacular. Sin embargo, detrás de esa imagen tan turística hay una función territorial importante. La presa Pasak Chonlasit cumple un papel clave en la gestión del agua, el riego agrícola y el control de inundaciones de la región. Al cruzar este paisaje hidráulico, el ferrocarril revela cómo una infraestructura de transporte puede convivir con grandes obras de ingeniería civil. Para el visitante, el atractivo está en el contraste: un tren común, una inmensa lámina de agua y un horizonte abierto que cambia según la estación. Es un tramo sencillo pero muy eficaz para un documental, porque ofrece una imagen clara, memorable y visualmente distinta a cualquier ruta de montaña. Tren de la colina de Matheran, India. Cerca de Mumbai, el tren de la colina de Matheran sube lentamente hacia una histórica estación de montaña rodeada de bosques miradores y aire más fresco. Su vía estrecha avanza entre curvas pronunciadas, pendientes marcadas y tramos donde el paisaje se abre hacia los valles de Maharashtra. A diferencia de los grandes trenes de larga distancia de India, aquí todo sucede a una escala más pequeña, íntima y pausada. Precisamente por eso, el recorrido conserva una atmósfera muy particular vinculada al turismo histórico y a la antigua costumbre de huir del calor urbano hacia las zonas altas. Este tren también posee un valor ambiental y cultural notable, ya que Matheran es conocido por limitar el tráfico motorizado dentro de su área principal. En ese contexto, la línea ferroviaria actúa como una conexión suave entre la llanura y la colina, reduciendo la dependencia de vehículos privados en un entorno especialmente sensible. Además, sus curvas cerradas, sus pequeñas estaciones y el ritmo tranquilo del trayecto permiten observar sin prisa la transición entre ciudad-bosque y altura. Es una ruta menos monumental que otras de esta lista, pero aporta una variedad necesaria. Aquí la emoción no nace del exceso, sino del encanto de una infraestructura antigua que aún une paisaje, memoria y vida local. Cumbres y Toltec Scenic Railroad, Estados Unidos. Entre Colorado y Nuevo México, el Cumbres y Toltec Scenic Railroad conserva el espíritu de una época en la que el tren era la gran puerta hacia el oeste estadounidense.
Sus locomotoras de vapor avanzan por montañas, bosques, praderas abiertas y cañones profundos siguiendo una vía estrecha construida originalmente para mover minerales, mercancías y comunidades aisladas. Aquí el viaje no se siente moderno ni rápido. Se escucha en el silbato, en el golpe lento de las ruedas y en el humo que queda flotando sobre el paisaje. Uno de sus momentos más intensos aparece cerca del desfiladero de Toltec, donde la vía se aferra a curvas elevadas y bordes estrechos sobre un terreno abrupto. Más que una simple atracción turística, esta ruta funciona como patrimonio industrial vivo. Cada puente, cada estación y cada locomotora recuerdan la ingeniería ferroviaria del siglo XIX y la historia de los pueblos que crecieron alrededor de estos raíles. Para el espectador, el Cumbres y Toltec ofrece una mezcla muy poderosa: paisaje de frontera, memoria minera y la sensación de viajar dentro de otro tiempo. Ferrocarril Transiberiano, Rusia. El ferrocarril transiberiano es una de las rutas ferroviarias más largas y emblemáticas del mundo. Conecta Moscú con Vladivostok a lo largo de miles de kilómetros de bosques, ríos, ciudades industriales, llanuras congeladas y territorios remotos de Siberia. Más que un simple medio de transporte, esta línea permitió articular un país inmenso y enlazar la Rusia europea con el lejano Oriente. Su grandeza no reside únicamente en la distancia, sino en la forma en que convierte el mapa en una experiencia física lenta y casi infinita. Durante varios días el paisaje se transforma con una calma que solo un viaje ferroviario de larga distancia puede ofrecer. Surgen estaciones aisladas, pueblos cubiertos de nieve, bosques de taiga que parecen no acabarse nunca, y en algunos tramos la presencia imponente del lago Baikal. El transiberiano sigue siendo relevante para el turismo, pero también para la logística, la economía y la memoria histórica de Rusia. Dentro del documental, esta ruta aporta una sensación de escala monumental. El tren no solo atraviesa un país, atraviesa una idea de inmensidad. Ferrocarril de la Reunificación, Vietnam. El ferrocarril de la Reunificación atraviesa Vietnam de norte a sur, uniendo Hanoi con Ciudad Ho Chi Minh,
a través de una de las líneas ferroviarias más importantes del país. Su valor no se mide solo por los kilómetros que recorre, sino por el significado que tiene dentro de la memoria vietnamita. Tras años de división, esta ruta volvió a conectar ciudades, familias, regiones y economías. Por eso cada tramo posee una fuerza simbólica particular. No es únicamente un tren en movimiento, sino una línea que permite comprender parte de la historia moderna de Vietnam. Uno de sus paisajes más hermosos aparece cerca del paso de Haipan, donde la vía avanza entre montañas verdes y vistas abiertas hacia el mar de China Meridional. Desde la ventanilla, el viajero contempla acantilados, bahías, pueblos costeros y curvas que se deslizan lentamente entre la roca y el agua. Como cierre documental, esta ruta resulta especialmente eficaz porque combina paisaje, identidad y emoción histórica. No concluye solo con una imagen bella, sino con una idea poderosa. A veces una vía férrea también puede contribuir a reconstruir un país,